¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Objetivo. Hoy, como les había comunicado, vamos a hacer un especial, una mesa especial dedicada al medio ambiente. Se celebraba el pasado domingo, el Día Mundial, y queremos saber en qué líneas están trabajando algunas asociaciones, personas particulares, colectivos en este tema y en defensa del medio ambiente. Como decía antes nuestra compañera Rosy, siempre hay algún loco, alguna loca luchando por el tema del medio ambiente, y gracias a ellos, pues las cosas se conservan en algunas... en ciertas cosas. Ahora hablaremos de cuáles sí y cuáles no, en qué estamos fallando. Para eso está con nosotros hoy Sofía Menéndez, que además de ser periodista ambiental, ha sido la que ha coordinado esta mesa, buscando a sus invitados, que por eso tiene sus contactos. Sofía, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, como siempre. Gracias. También nos acompaña Llurena Marichal, que es miembro de la Asociación Fuerteventura Sostenible. Bienvenida, Llurena. Muchas gracias. Maika Román, urbanista y asesora de Agonane. Bueno, asesora del que me lo pida, Siempre voy a opinar lo mismo. Quiero decir, el criterio es el criterio y al que le interese que lo pida. Se lo pida. Muy bien, bienvenida Maika. Y también está con nosotros Jesús Giraldez, que es miembro de la coordinadora Montaña de Tindaya. Bienvenido. Bien. Bueno, gracias a todos. Bueno, Sofía, decía yo, se celebró el Día Mundial de Medio Ambiente. Como todos los días estos mundiales, está muy bien para recordarnos un día concreto como el Día de la Madre, del Padre y del Abuelo, que existen y que están ahí. Pero el Día del Medio Ambiente tiene que ser siempre, evidentemente, todos los días del año. Cuéntanos en qué punto está hoy Fuerteventura. Ya hemos hablado en alguna ocasión. ¿Hay hoy más colectivos que hace unos años defendiendo el medio ambiente? ¿Son los mismos con más gente, con menos gente? ¿Cómo está el tema? No, hay más colectivos, hay mucha más gente dedicada a esto del medio ambiente. Yo quería reseñar que estos días en Fuerteventura ha habido dos congresos muy importantes. Uno, el Congreso Internacional de Ordenación del Territorio y Derecho Urbanístico de Canarias, y dos, está siendo ahora mismo el Congreso de Población y Territorio en la Crucijada de las Ciencias Sociales. Yo creo que es muy importante escuchar a esta gente, que son realmente pues, los que están en docencia avanzando las pautas que va a haber en el futuro, y desde luego te quedas sorprendida porque yo pienso siempre, mira, que soy periodista ambiental, pero que soy muy ecologista y que soy muy radical y que no sé qué, pues un poco el espejo que me da la sociedad aquí. Y cuando hablas con esta gente y escuchas a esta gente, dices, pero si yo, vamos, soy agua bendita, quiero decir, que estás escuchando al exsecretario de Estado del gobierno de Cristina Narbona, Antonio Serrano, que a su vez es el presidente de Fundicot, de la Fundación de Ordenación del Territorio de España, y dices, porque lo dice claramente, señores, no sé quién les va a parar, pero el cambio climático les va a parar a ustedes. Entonces, estos días en Fuerteventura vivimos otra vez una fiebre de poner el suelo, el terreno rústico a especular y nos va a caer encima. Pero bueno, luego te comento un par de preocupaciones que yo tengo en relación con el territorio y con playas que están siendo valoradas por todo el mundo, diciendo que es la mejor de España y la mejor del mundo. Eso es tremendo. Y sin embargo, estamos viviendo en una situación donde las máquinas van haciendo una autovía que pueden cargarse esas playas. O sea, estamos ya diciendo, bueno, pues, ¿por qué ellos están pensando en hacer espigones? Sí o sí, porque eso les da trabajo, se carga la playa para luego hacer espigones, ¿no? Y luego estamos viendo, pues, urbanizaciones en el norte que entraron en crisis, que con la crisis inmobiliaria, pues llámese Fadesa, Atalaya Dorada, que a su vez ves que es de gente que está en paraísos fiscales, llámese hoteles que han sido vendidos a fondos buitres. Bueno, que finalmente ves que la realidad económica no tiene nada que ver con la realidad social y que el encaje es imposible,
que nos están bombardeando y que realmente para el bien social, para la calidad de vida, vamos, absolutamente nada. Bueno, Sofía en su primera intervención me abre 200 melones aquí y quiero preguntarle muchas cosas, pero claro, quiero darle cabida a todo. Y primero me gustaría conocerlos un poco más, acá, no personalmente, sino lo que hacen en sus asociaciones. Por ejemplo, Llurena, Asociación Fuerteventura Sostenible, ¿desde cuándo empieza a funcionar? Desde enero de 2016. O sea, es muy reciente. Es muy reciente y ni siquiera estaba ideada para hacer tan rápido su formación legal. ¿Y qué la ha empujado? El tema de las torres, el tema de los proyectos de red eléctrica, porque vamos, era algo que yo cuando vine aquí a la isla no sabía y de repente eso, pues familiares, pues me van a poner una torre en mi terreno y demás, y cuando ya vimos la envergadura, porque no era un proyecto, son 14 proyectos, era una envergadura tan grande y sin una motivación real, porque la motivación al final es económica, pura y dura, no hay otra, vamos, nosotros pensamos que no hay ninguna otra motivación, pues nos dio pie a agilizar todos los trámites, porque realmente la asociación era otros fines. Pero bueno, nos hemos centrado en este. Ah, estoy centrado en eso. No. Sí, porque la idea de la asociación era un poco rescatar las tradiciones de la isla, relacionadas con la agricultura, con eso el agua. Es, un poco sacarnos de esta bola que tenemos en la economía, el consumismo y demás, y rescatar un poco pues las tradiciones antiguas que nuestros abuelos vivían perfectamente con sus limitaciones, pero no tenían esa necesidad de comprar, esa necesidad de tener, esa necesidad de enseñar lo que tengo y vivían más para su familia, para su entorno, pues rescatar un poco ese sentimiento de que eres parte de tu pueblo. Maika, tu caso eres urbanista, como decimos, arquitecta. Arquitecta, urbanista, bueno, y urbanista, pero sí. Cualquiera. ¿La economía es el gran enemigo del medio ambiente? Tal y como se está utilizando y la economía que entendemos, pues parece que sí, ¿no? Es evidente que parece que sí. Podría no ser así. No soy la única que piensa que es muy rentable invertir en otros usos, invertir de otra manera. Yo estoy convencida, por ejemplo, con el caso de Tindaya, sin ir más lejos, que si se hiciera todo lo que está propuesto para protección de toda la zona, de prospecciones arqueológicas, de museos de sitios, de rehabilitación de todos los valores que tiene el área, evidentemente sería un punto de visita cultural y un punto no solo educativo, sino cultural, y para un turismo diferente, que creo que hace años que ya estamos hablando, pero muchos años, de que habría que diversificar y no solo centrarnos en el turismo de masas, ¿no?, sino centrarnos en otro turismo más respetuoso con el medio, que existe ese sector turístico y aquí lo estamos viendo en los últimos años, ¿no? Ya no viene tanto, o vienen otras personas que no están tan interesadas por el sol y playa o que quieren complementar esa opción de sol y playa, ¿no?, con otras cuestiones, y ahí la única cosa que nos puede diferenciar es nuestra cultura y nuestro patrimonio, ¿no?, que es diferente o que puede dar un valor diferente a lo que se encuentra en otros sitios del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa como arquitecta ahora mismo de lo que está pasando en Fuerteventura? Es muy difícil de resumir. Sí, no tenemos tiempo. Me parece muy complicado de resumir, pero vamos, la ley del suelo resume en todo. Para mí es un compendio de todos los problemas que tenemos y los que nos pueden traer si esto se aprueba tal y como está previsto en este anteproyecto, que esperemos que no sea. Sí me gustaría apuntar con lo que decía Sofía antes de la importancia de estos dos congresos que hemos tenido aquí, bueno, uno que está haciendo, es que no nos enteramos en la isla de que estos congresos van a ser. Bueno, por ejemplo, en concreto el de ordenación del territorio y tal, pues sí, pero porque directamente tenemos esa información profesional y tal, vale. Pero, por ejemplo, este que es muy interesante, que tiene que ver también mucho con la planificación, con el territorio y con el urbanismo, ¿no? No sé, hemos tenido noticias gracias al Café Científico. Me parecería fundamental que estas personas, que me parecieron interesantísimas sus discursos, ¿no?, y muy puestos en el suelo, ¿no?, muchos de ellos tuvieran un contacto previo con la realidad de la isla,
Yo eché en falta, bien es verdad que hemos ido solo a una charla, una entrevista casi pública, ¿no? Pero que en el Congreso no tengan datos de la realidad de Fuerteventura, porque creo que la realidad de Fuerteventura supera cualquier otra opinión de otras islas del mismo archipiélago y del Estado. O sea, la realidad en cuanto a migración de Fuerteventura es bien distinta, ¿no? Yo creo. Y eso, pues o no tienen los datos o no se les ha facilitado, y sería bueno pues que a través del Cabildo, que sí que tiene que estar al día de los congresos que van a haber en la isla, ¿no?, que pudieran facilitar la participación o al menos el conocimiento de los datos de la isla a los ponentes, ¿no? Sería muy enriquecedor que ellos pudieran tener esos datos, porque, no sé, que se organice un curso para formar a los migrantes para acceder a la nacionalidad, y de los 14 inscritos haya 12 nacionalidades, pues me parece relevante, ¿no? No creo que el tema de población sea en Fuerteventura, nunca lo fue. Fuerteventura siempre ha tenido una curva ascendente, por lo menos Puerto del Rosario desde que lo conozco, ¿no? Nunca ha habido un declive, salvo las subidas puntuales de cuando llegó la Legión o cuando se ha ido la inmigración mayor, pero nunca ha habido un decrecimiento constante. Y a veces pasa eso con los congresos, vienen ellos a sus cosas y se hace aquí como se puede hacer. Sería muy interesante darle los datos de la isla para que lo pudieran analizar en la Universidad de Las Palmas. Sí, perfecto. Jesús, en tu caso eres miembro de la coordinadora Montaña de Tindaya, de la que se habló mucho en un momento, ahí sí que ha habido curva, ¿no? Sin embargo, ahora vuelve a retomarse el tema, vuelve a estar activa y se está hablando mucho de la coordinadora y de la montaña. Sí, bueno, permíteme que empiece, Daniel, con una buena noticia, y es que hoy salió publicado que definitivamente el Tribunal Supremo ha dado por caducados los permisos para los sondeos petrolíferos que tenía otorgado Repsol, ¿no? Y es una buena noticia y no todo va a ser negativo. Y efectivamente la coordinadora Montaña de Tindaya, que fue creada pues hace 20 años, surgió como un movimiento ciudadano donde se aglutinan personas individuales y colectivos sociales, ecologistas y profesionales, cuyo objetivo es la defensa de ese patrimonio natural y cultural que es la montaña de Tindaya. Esta coordinadora, que no tiene carácter formal, los miembros sí somos muy formales, pero la coordinadora en sí es un ente que se vuelve a reconstituir cada vez que hay una nueva ofensiva por parte de las instituciones que pretenden, como todos sabemos, plantear bajo la coartada de una obra de arte, pues un proyecto que convertirá ese espacio emblemático en un parque temático. Luego ha tenido que resurgir, y porque desde que el Cabildo y el Gobierno de Canarias han formado esta fundación, que después, si me permites, me gustaría hacer algunos comentarios al respecto, esta fundación pública donde la familia Chillida tiene un peso decisorio en la toma de decisiones sobre nuestro patrimonio, pues la coordinadora se ha reactivado y estamos haciendo una serie de asambleas y proponiendo una serie de acciones. Digamos que como primer dato positivo es que esta lucha de la montaña de Tindaya, que lleva tantos años, se ha reactivado no solo en Fuerteventura, sino que está adquiriendo un carácter más de todo el archipiélago, y por lo menos en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria ya se han formado asambleas de personas y de colectivos que también consideran que hay que defender ese espacio simbólico. Sofía, hay movimientos como el de Tindaya que va con un objetivo claro y concreto y funciona o no funciona dependiendo de cómo esté ese objetivo, y luego hay asociaciones y colectivos que trabajan en pro del medio ambiente en cualquiera de sus ámbitos y que funcionan todo el año, ¿no? Son un poco las dos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, uno de los logros, yo creo, más importantes que se han conseguido es que en el Supremo ganar el plan parcial de Majanicho. Y yo creo que, por ejemplo, ahora mismo el tema de Atalaya Dorada, que preocupa mucho, ¿no?, porque se ha convertido en un lugar donde viven los ocupas, un destrozo, y viendo cómo están las dunas de Corralejo,
porque todo lo que se hizo, que decían que no iba a afectar en reserva natural, me parece que se llama la urbanización esa, pues estamos viendo cómo están naciendo pues los matos y tal, y las dunas van disminuyendo. Vamos, todo el mundo que tiene un poquito de historia, porque yo desde que llegué en el año 93, ahora pues flipas, perdón, pero flipas porque antes no veías los hoteles. Cuando tú llegabas de Puerto Rosario a Corralejo no veías los hoteles porque estaban las dunas, ahora ya no. Y todo eso es una barrera que se ha puesto ahí. Ahora tenemos la autovía famosa que se está revisando, que se está viendo, pero como aquí se hacen los proyectos y es como la piedra que ya no la puedes quitar, o sea, es como lo de Tindaya, que dices, bah, sí, eso ya no se va a hacer y tal, pero de repente resurge como si fuera... Entonces, la ley del suelo, o sea, es que dices, pero ¿qué pasa aquí? Nadie se entera de que el cambio climático está... Pero sin embargo, muchas veces escuchamos que hay proyectos que no salen o que se retrasan por culpa del estudio de impacto ambiental. Se le echa mucha culpa al estudio de impacto ambiental. Se entiende que todas estas grandes obras de las que estamos hablando se hacen teniendo en cuenta el impacto ambiental. ¿O? Mira, otro de los lugares que se está luchando para que se paralice, que es la Cueva del Llano, se está haciendo una urbanización que puede triplicar la población de Villaverde, que eso es, ya hemos visto la evolución de Corralejo, ya hemos visto de otros lugares, ¿no? Entonces, ahora mismo han estado este verano con las máquinas casi encima del tubo, que nos han caído, la máquina nos ha caído al tubo de puro milagro. En el tubo es un lugar extraordinario. O sea, hay que dar la vuelta y decir, señores, tenemos un tesoro ahí, porque es el tubo volcánico más antiguo de Canarias. Vive una especie que resulta que vivió en el Sáhara cuando el Sáhara era verde, que ha quedado en ese lugar como relicto. O sea, es como tener dinosaurios en un lugar y no saberlos apreciar. O sea, ¿estamos locos o qué? Y yo creo que seguimos, yo qué sé, tapándonos los ojos por migajas y tonterías, porque hay una de las cosas que no entiendo, el tema, bueno, que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? La capacidad de carga del lugar, la huella ecológica. Estos días estamos viendo cómo la huella ecológica de Fuerteventura se pasa 8 pueblos, vamos, hablando así, decían estos profesores que es imposible mantener el ritmo en el que se ha subido a Fuerteventura, han subido a Fuerteventura, porque no lo va a poder mantener por tema energía, por todo, vamos, agua, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad de carga, la huella ecológica, tiene que estar sobre la mesa, y yo creo que los técnicos que hay en el Cabildo, secretario en concreto, porque escuché algunas intervenciones y todavía daba la sensación que apoyaba la ley del suelo, que es poner el suelo rústico como un solar. Entonces, yo creo que hay que poner sobre la mesa las verdades y las realidades. Hay que se está hablando mucho de la ley del suelo, ese anteproyecto, ya hay muchas voces en contra, otras que dicen que están a favor. Bueno, ¿qué opinión tiene como el que la haya leído difícilmente pueda estar a favor, entiendo yo, ¿no? Si eres empresario, ¿no? Sí. Bueno, es que yo no creo, es que yo creo que también hay una idea equivocada, porque se puede ser empresario y se puede ser respetuoso con el territorio, ¿no? Pero no es el caso de Canarias. No es el caso de esta ley, ¿no? De hecho, ya el propio nombre dice mucho, ¿no? Porque en Canarias desde hace muchos años se había conseguido un consenso con el territorio. De hecho, había un pacto por el territorio. Toda la legislación hasta el 2003 estaba consensuada y se había aprobado y se había debatido con la población previamente, por lo menos con los grupos sociales, con los colegios profesionales, y era un debate muy interesante, ¿no? Otra cosa es que la realidad legislativa de Canarias
en especial desde el 2003 en adelante, es decir, con todas esas reformas que se fueron haciendo al documento, tanto el texto refundido como las directrices, que eran documentos complejos, yo no digo que fueran sencillos, ¿no? Pero todas las modificaciones que se hicieron después es la que, digamos, hablando mal y pronto, que la liaron, ¿no? No se puede tener unas directrices y hacerle 16 modificaciones al texto refundido y a las directrices buscando la manera de salvar los intereses de determinadas inversiones, ¿no? Que es un poco lo que nos metió en esa maraña. Es verdad que se demandaban, sobre todo por los sectores profesionales y por el público en general, que eran los usuarios de esa ley o los que tenían que aguantar esa ley, ¿no? Las determinaciones, que había que simplificar. Pero una cosa es simplificar con afán de protección del territorio y para que todo sea más fácil, y otra cosa es desmontar toda la legislación canaria, que es lo que hace esta ley del suelo, ¿vale? De entrada ya el nombre le retrotrae a uno a otros tiempos, ¿no? Y el suelo es un valor de cambio, el suelo no deja de ser un solar, mientras que el territorio tiene otras connotaciones, que ya son connotaciones sociales, de población, económicas, que son las que realmente definen que el documento está pensado para la protección y el desarrollo sostenible del territorio, ¿no? Porque si tuviera que definir la ley del suelo... La ley del suelo actual, vamos a decir que tiene 4 puntos. Primero, la manera de tramitarse ha sido, pues no sé si utilizar la palabra vergonzosa, ¿no? Se ha tramitado de manera consultando solo a determinados sectores, ¿no? Se ha redactado por gente, que no digo yo que no tenga su capacidad, por supuesto son grandes profesionales, pero de una manera muy cercada, son solo 4 abogados. En el territorio todos sabemos que intervienen muchas, es una cuestión multidisciplinar, no solo están los urbanistas, los abogados, los sociólogos, los geógrafos, los biólogos, o sea, una ley que sale solo con una visión tiene necesariamente que salir coja, ¿no? Y después el tema de cómo trata el suelo rústico es realmente preocupante, porque en el suelo rústico permiten cualquier uso en cualquier tipo de suelo, básicamente, resumiendo, ¿no? Hay otra figura novedosa que también es muy preocupante, que son los proyectos de interés insular y regional, que pueden ponerse en cualquier tipo de suelo, salvo en los de protección ambiental, pero hay que recordar que hasta los espacios naturales tienen distintas categorías de suelo dentro de ellos, y por ejemplo el Parque Rural de Betancuria puede tener algunos ámbitos de suelo de protección ambiental, pero en el resto, que son de valor agrícola o de población o lo que quiera que sea, sí podrían ponerse estos proyectos. Estos proyectos se pueden poner en el territorio de manera directa, no tienen que hacer evaluación ambiental, y se pueden hacer contraplaneamiento. A mí, todas estas figuras que surgen en esta ley, desregulatoria total, de que lo pequeño o lo local prima sobre lo general, es decir, un plan parcial puede cambiar un plan general, un proyecto de interés insular puede ser contrario al plan general o al PIOF. A mí esto me parece inaudito. ¿Y quién decide, qué dice la ley, quién decide que ese proyecto sea de interés? Por ejemplo, el Cabildo podría decidir si es un proyecto de interés insular, el Gobierno podría decidir si es un proyecto de interés regional, y hay una figura también un tanto ambigua, porque todos sabemos lo que son los proyectos de interés general, que está definido en la ley nacional, pero los proyectos de interés social no sabemos, bueno, aparte, no solo en este caso de que no sabemos a qué se refiere con un proyecto de interés social, sino que hay muchas indeterminaciones. Ellos se quejaban de la complejidad de la legislación anterior, y lo que pasaba con la legislación anterior es que no se había desarrollado vía reglamentaria. O sea, usted no puede hacer unas directrices y que se dicen que hay que hacer determinadas directrices parciales y no se desarrolla nada, porque a partir del año 2003, digamos que los responsables del gobierno tienen otros criterios bien distintos y no han desarrollado para nada las leyes que teníamos. No se ha hecho un reglamento del texto refundido desde el año 2000, no tenemos reglamento. Entonces, difícilmente los técnicos que tienen que aplicar esas leyes pueden hacerlo, porque hay lo que llaman conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Se hará tal cosa en suelos urbanos de escasa entidad. ¿Dónde está definida la escasa entidad? Hay que tener... Queda un poco al criterio de cada uno. Así no se puede aplicar. Entonces no puedes echarle la culpa a la legislación que tenemos cuando no se ha desarrollado como tiene que ser, ¿no? El caso de las torretas, Llurena,
tiene mucho que ver con las Muchísimo. leyes y con el interés general en este Claro, caso. es que están declaradas de interés general y de utilidad pública. Bueno, en realidad de utilidad pública, no de interés general. Lo que tienen es utilidad pública por la ley del sector eléctrico. Pero además el gobierno de Canarias las ha declarado de interés estratégico para Canarias. Así, porque sí. Han dicho, son estratégicas para Canarias. ¿Y eso qué significa? Que los plazos y la tramitación administrativa es más flexible. Entonces eso hace que, pues lo que están haciendo, que si Europa y la legislación en general te está diciendo que lo mejor son líneas soterradas, pues da igual, son aéreas porque es de interés estratégico para Canarias. Que si hay que abogar por un nuevo plan energético porque de eliminación de combustibles fósiles, da igual, porque es de interés estratégico para Canarias. Que pues todo lo que te va diciendo la ley, pues da igual, ¿por qué? Porque es de interés estratégico para Canarias. Y eso lo que hace es pues facilitarles el camino a red eléctrica. Con lo que está diciendo, disculpa Llurena, es muy importante decir que la legislación que está vigente en Canarias tenía unos objetivos y digamos, criterios muy claros en cuanto a que se intentaba evitar la especulación del suelo, se optaba por un desarrollo sostenible, y todos esos conceptos han desaparecido en esta ley del suelo y, por supuesto, propician este tipo de actuaciones que son totalmente contrarias a los criterios del territorio que estaban en Canarias, ¿no? Ese quizás es un ejemplo de que vamos nadando a contracorriente, es decir, cuando el mundo evoluciona y nos está pidiendo, el medio ambiente nos está pidiendo energías limpias, sostenibilidad, estamos instalando unas torretas de alta tensión que nos venden como imprescindibles. Nos venden como imprescindibles, pero es que son imprescindibles en el caso de que tú quieras seguir con el modelo tradicional. Para el modelo tradicional son imprescindibles, pero si estamos abogando por un nuevo modelo energético, pues no son tan imprescindibles. El nuevo modelo energético lo que te dice es la descentralización de la generación de energía, es decir, poner la energía cerca de donde se va a consumir. Entonces las líneas de transporte carecen de sentido en ese nuevo modelo. Es que yo escuché al consejero cuando estuvo aquí defendiendo un poco el tema, porque es que el Cabildo se ha posicionado en contra y los ayuntamientos... No, el Cabildo está a favor. ¿El Cabildo está a favor? El Cabildo, sí, el señor Marcial Morales ha dicho que está a favor de la línea 132. Él lo que está en contra es de que sea en aéreo cerca de los núcleos de población. Correcto. Pero él está a favor de la línea 132. Él decía que era necesaria, el consejero regional, que era necesaria incluso para el tema de las energías limpias, porque había que transportarlas en su momento. El problema es lo de siempre, si vamos al modelo tradicional, pues en teoría sí. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es transportar toda la energía. En el caso, por ejemplo, nosotros hemos visto, la asociación ha visto el proyecto de conexión con la Lanzarote Fuerteventura y en su justificación dice que la línea de 132 es necesaria porque en un futuro se piensa conectar Fuerteventura con Gran Canaria, entonces necesita esa capacidad de transporte. Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿queremos la generación centralizada o abogamos por un plan de descentralización de la generación? En el caso de la descentralización ni siquiera haría falta la conexión con las islas. Eso es una inversión económica brutal para continuar con el modelo tradicional. Entonces, no es necesario. Y después lo que dicen es que hemos estudiado las propuestas. Las propuestas que se han presentado, los proyectos, son 4. Es decir, cojo la línea aérea, la pongo un poco a la costa, pongo la línea aérea, la pongo al otro lado de la costa, o pongo la línea aérea por el centro, por un lado o por otro. No se ha mirado ni si es preferible descentralizar la generación, si es preferible soterrarla, si es preferible intentar, pues eso, modificar el modelo que tiene actualmente la isla, si hay alguna forma realmente de evitar que tengamos esa dependencia de las energías fósiles. No se ha hecho ningún otro tipo de estudio. Son más caros todos. Este es el más barato. No, ¿por qué? En realidad no lo sabemos. No se han hecho estudios, pero ya de partida vamos a que la inversión ahora mismo en este sistema en Canarias son 1.100 millones de euros, que no son 2 duros, son 1.100 millones de euros, que estamos invirtiendo en un modelo tradicional. Y ni siquiera te vas a gastar, no creo que hacer un estudio, porque sea tan caro. Por lo menos un estudio de alternativas, un estudio de alternativas real. Llurena, con lo que dice, nosotros somos simples meros transportistas.
O sea, en el mejor de los casos de que la energía venga de la energía limpia generada en Gran Canaria, nosotros somos meros transportistas, o sea que estamos en medio de una historia y parece que nosotros tenemos que sufrir, como tantas otras cosas a lo largo de la historia, las torres para que Gran Canaria pueda tener una generación limpia de energía y se la pueda pasar a Lanzarote, ¿no? Es que Red Eléctrica es el transporte, es un monopolio, Red Eléctrica es el monopolio, pero Red Eléctrica la única función que tiene es el transporte de energía. La generación es una cosa, el consumo es otra. Red Eléctrica únicamente trabaja en el transporte, es el operador de sistemas del transporte de energía. Nosotros aquí no se está hablando ni de generación ni de consumo, aquí se está diciendo es que ha aumentado el consumo y necesitamos el transporte. No tiene sentido. El consumo no ha aumentado, ha disminuido. Entonces, si aumenta el consumo, lo racional es aumentar la generación, no aumentar, no el transporte, es que no tiene sentido la frase. Tú que conoces el proyecto mucho más en detalle, creo que los proyectos que se hicieron, esos 14 proyectos, en alguno de ellos que yo consulté, seguían manteniendo que de la producción de Fuerteventura se exportaba a Lanzarote un gran porcentaje, como ha sido históricamente. Y entonces es que no se entiende ya, o sea, si de lo que generamos tenemos que pasarle casi el 60% a Lanzarote, entonces es que no tenemos la demanda súper cubierta, ¿no? Es que si ya estamos vendiendo y dicen, no, vamos a poner parques eólicos, y lo normal dice, vale, vamos a poner parques eólicos, ¿por qué? Porque de las 7 turbinas que hay en la salina vamos a ir eliminando paulatinamente para ir readaptando, pero no, esa no es la idea. La idea es seguir con las turbinas, mejorarlas, eso sí, pero seguir con las turbinas, poner la eólica y la eólica venderla fuera. Porque es que el sistema hay que equilibrarlo. El sistema eléctrico hay que equilibrar porque la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Tú tienes que generar y tienes que consumir y tienes que equilibrar porque si no el sistema no va. El sistema eléctrico no va si no equilibra generación con consumo. Entonces, si aquí generas demasiado en exceso, se tiene que consumir en otro sitio. No hay más. Ustedes sueñan todo, porque al final, a Jesús lo veo atento escuchando, al final, tú que te interesas, estás en la coordinadora de Tinder, te interesas por el medio ambiente en general y por todos los temas, ¿no? O sea, al final se unen y se conocen todos y hay gente que está incluso en varios movimientos a la vez, porque tiene tiempo o porque me apasiona el tema. Pero, ¿ustedes sueñan y creen que Fuerteventura será algún día una isla sostenible, como hoy es el Hierro casi, y autogenerará y se hará verdad aquello que somos la Arabia Saudí de las energías limpias? Eso. Esa es una posibilidad real y todo depende de la voluntad política. Escuchando a las compañeras, lo que es obvio, con todos los ejemplos que se han ido poniendo en la mesa, es que la clase política que gobierna las instituciones majoreras y el gobierno de Canarias da la impresión que no se han enterado que ha habido una crisis económica y que no ha sido solo una crisis económica motivada por la estafa financiera, sino es una crisis social, hay un nuevo escenario político, hay nuevos actores políticos, ha habido un cambio. Esta gente es como si viviera en una burbuja, de hecho creo que viven en una burbuja, y les resbala de todos estos asuntos porque no les ha afectado directamente. Y ahora intentan seguir igual que hace 6 años previos a la crisis, es decir, no ha habido una reflexión por parte de la clase política de que algo tienen que hacer diferente a lo que estaban haciendo hace 6 años y siguen impulsando exactamente los mismos proyectos desarrollistas que no tienen ningún efecto positivo en la mejora del bienestar social de los habitantes de esta isla. Luego, ante la pregunta, obviamente creo que las 4 personas que estamos aquí tenemos esa utopía, pero creo que chocamos frontalmente con la realidad, y la realidad es que desde las instituciones no se plantea que Fuerteventura, que tiene todos los condicionantes desde el punto de vista natural, pero también social, porque es una isla con todavía una relativa escasa densidad de población, sin mucho desarrollo urbanístico, en fin, en comparación siempre, ¿no?, con otros lugares y con otras islas, y que existen esas posibilidades y que no las estén efectuando. No hay voluntad política, por lo tanto es muy complicado, hay que seguir insistiendo. Pero bueno, creo que el ejemplo más evidente es que para las instituciones el ecologismo se acabó con las prospecciones petrolíferas, ¿no? O sea,
gente que nunca había, en fin, de hecho la palabra ecologista para ellos era un insulto, ¿no? Es que estos son ecologistas, como si fuera denigrante ser ecologistas, y como si no se estuvieran definiendo cuando ellos no se definen como ecologistas, porque ecologistas es las personas que defienden el medio ambiente, el territorio y un reparto más igualitario del territorio, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Como si eso fuera denigrante. Se hicieron una reconversión, se pusieron un disfraz de ecologistas durante 2 años con el tema de las prospecciones petrolíferas, eso se acabó por las causas que fueran y han vuelto a quitarse el disfraz y es patente y evidente en todas sus manifestaciones. Volviendo al tema de Tindaya o aprovechando el tema de Tindaya, bueno, es que el lunes pasó aquí una cosa increíble que a mí personalmente me avergüenza y que creo que debería avergonzarnos a todos. Debe ser la primera vez en la historia, desde que en 1972 la UNESCO crea el Comité de Patrimonio de la Humanidad, debe ser la primera vez en la historia en ningún lugar del planeta donde una institución que se le propone que uno de sus espacios emblemáticos, naturales y culturales sea incluido dentro del catálogo de Patrimonio de la Humanidad, que la institución lo rechaza. Eso, en fin, es de mucha ignorancia, ¿no? Es más agravante todavía cuando hace 2 semanas el propio Cabildo Insular votó por unanimidad apoyar el proceso de incluir en el catálogo de Patrimonio de la Humanidad una cueva de Gran Canaria que se llama Risco Caído y que el Cabildo de Gran Canaria se lo ha tomado con impulso y que ha buscado el arrope de otras instituciones. Luego el Cabildo de Fuerteventura apoya el Patrimonio de la Humanidad de Gran Canaria y no apoya que uno de los espacios naturales y culturales más emblemáticos de la isla sea incluido en ese catálogo, con lo que ello implica. Estamos hablando de financiación que da la UNESCO para desarrollo de la zona y desarrollo... Decían los consejeros del Cabildo el martes, siempre tenemos la tertulia del Cabildo, fue después del Pleno, justificaban los que habían votado en contra que lo habían hecho porque era una propuesta de Podemos de cara a la galería, para luego agarrarse a eso en un futuro y decir, es que querías que esto fuera Patrimonio de la Humanidad, pero sin embargo vas a hacer el monumento de Chillida cuando parece que no te impide llevar a cabo un tema artístico. De entrada, la propuesta, hasta donde yo sé, he podido leer, es una propuesta que no habla para nada de la obra de Chillida. Está hablando de un espacio, de unos valores, de un espacio totalmente identificado, muy estudiado, debería estar más estudiado, obviamente, pero bastante estudiado, donde, en fin, tiene valores ambientales, naturales y culturales de distintos ámbitos y que son reconocidos y que son además singulares, es decir, es un espacio que no existe en ningún otro lugar tal cual ha sido construida culturalmente esa montaña. Y eso que debería ser un orgullo para nosotros, es una vergüenza para las instituciones, ¿no? O sea, es que podrán buscar la justificación, pero claro, es que si están diciendo que, no sé, que es un acto electoralista, me imagino, o algo así, por los comentarios. Sí, bueno, de cara al futuro, a agarrarse en el futuro, en otras tomas de decisiones, decir, votaste a favor y ahora votas en contra. Es que es una locura, ¿no? O sea, estamos hablando de equiparar la montaña de Tindaya, por lo tanto la isla de Fuerteventura, a los más de 1000 monumentos, espacios y lugares del planeta, muchísimos de ellos de una importancia reconocida mundialmente y que podía poner, eso sí es propaganda beneficiosa para la isla, ¿no? Porque además entran en contradicciones, ¿no? O sea, están hablando de que la obra de Chillida va a suponer la llegada de más turistas y tal, y de los posibles ingresos derivados, que ya no sé dónde lo van a meter, la verdad, porque si estamos al 100% en la isla, de ocupación, no sé dónde van a meter todos esos turistas que irían, y en cambio tienes una alternativa sencilla, reconocida mundialmente por el máximo organismo que defiende los patrimonios naturales y culturales del planeta, que es la UNESCO, que es dependiente de la ONU, y que obviamente incluirte en ese catálogo supondría también un aspecto, digamos, colateral de conocimiento de la isla y de llegada de turistas, y en cambio ahí no lo ven. Luego es obvio que detrás de la obra de Chillida es un enorme pelotazo, como ha sido hasta ahora, un enorme caso de corrupción, y que siguen empeñados, a pesar, digo, de esta crisis, en seguir gastando dinero público y destrozando un patrimonio
retomo la pregunta que hacías al inicio. Ante estos ejemplos nos cabe poca esperanza de que Fuerteventura pudiera tener un desarrollo sostenible tal cual existen ejemplos en otros lugares, porque tenemos el obstáculo de la clase política. Sofía. Bueno, yo últimamente soy agnóstica, pero me he hecho papista total. O sea, Pasa mucha gente eso. Don Francisco me tiene, vamos, la encíclica del Papa es muy clara y hay que luchar por el bien común. Entonces, bueno, que el Papa haya entrado ahí y tal, pues vamos, es una luz ahí de decir, un poquito de esperanza, ¿no? Y yo creo que en los nuevos tiempos, si nosotros no nos ponemos el traje y nos adaptamos a esos, nos van a arrasar, vamos, claramente, ¿no? Y un poquito también por sumar ese granito de arena para que se proteja la montaña de Tindaya, la huella ecológica es muy importante y es clave en todo actividad que se vaya a hacer. Hoy por hoy sería la escultura más contaminante del planeta. O sea, tienen que utilizar, creo que en el estudio de impacto ambiental venían, no sé si eran 100.000 camiones de estos enormes y tal, y por hoy no hay camiones solares. Entonces, la contaminación que supondría el deterioro, además, de todo el polvo, vamos, que yo creo que no entra en la posibilidad en un espacio donde es reserva de la biosfera. Bueno, ya está. No, siguiendo al hilo con lo de Tindaya, porque habría mucho que comentar, ¿no? Pero ya que está el tema encima de la mesa, desde luego la intervención en lo que ha quedado la intervención de Chillida no tiene nada que ver desde mi punto de vista, ni para lo que se le llamó, digamos, para lo que se le invitó, que era para un tema de restauración de unas canteras ya existentes y que pudieran compatibilizarse esa degradación con los valores que tenía la montaña. Y por supuesto, aunque él casi desde el principio ya dijo que no le interesaba intervenir donde se le proponía, sino más arriba, ¿no? Y en el centro, sí es verdad que el proyecto para mí no tiene nada de artístico. Se ha convertido en un récord de ingeniería. El proyecto está en manos de una gran multinacional de ingeniería y podría tener connotaciones artísticas si fuera, digamos, un espacio limpio en lo que es la estructura pétrea de la montaña, ¿no? Pero no es cierto, es una obra que va a estar falseada porque como los 50 por 50 planos de techo no existen en el mundo, hacen una falsa bóveda y ponen una serie de tirantes de acero a través de la montaña para mantener ese techo. O sea, tenemos un falso techo, hablando mal y pronto en términos arquitectónicos, ¿no? Entonces, para mí que es un engaño, o sea, para mí no, es que es evidente que es un engaño, porque ya no es lo que en un principio podría discutirse la conveniencia o no, pero se hablaba inicialmente de un espacio de 20 por 20 por 20, que iba a ser limpio de piedra y tal. Eso está totalmente desvirtuado, ¿no? Es un proyecto de ingeniería, un macro proyecto de ingeniería que, como decía Sofía, solo la intervención en la montaña va a ser durísima porque hay una cantidad de maquinarias, de grúas, es impensable lo que se supone para hacer eso. Y fundamentalmente que yo creo que ya no es una obra de arte. Y un aspecto más es que si uno lee la hemeroteca, que ahora con toda esta vuelta a la palestra uno se vuelve a leer toda la hemeroteca, ¿no? Ve como en muchas ocasiones Chillida se retiraba del proyecto. Concretamente en el año 2000 y 2001 volvió a decirlo, incluso en una de las ocasiones lo dijo Chillida y lo dijo también el estudio Guadiana, una vez muerto Fernández Ordóñez, el ingeniero colaborador de Chillida. Se retiraban del proyecto, pero siempre estaban ahí nuestros gobernantes prestos a ir de nuevo a Zabalaga a convencerlo, ¿no? Son tantas cosas y me queda poco tiempo. Pues decía Maika que una hora era mucho y... Del suelo rústico, perdón, de la ley del suelo habría que apuntar
dos aspectos muy graves también, además del suelo rústico. Bueno, con lo que decías del impacto ambiental, que era muy complicado y tal, evidentemente había una figura en las directrices y en la ley del territorio que eran los proyectos de actuación territorial, que era para intervenir en el suelo rústico, pero lo que no se puede hacer es pasar de una figura muy complicada, que por no estar desarrollada reglamentariamente, lo mismo se podía aplicar por parte de los técnicos correspondientes a un proyecto mínimo en el suelo rústico que a un gran proyecto. Lo que no podemos hacer es pasar de una figura de esa complejidad al todo vale. Como decíamos antes, hay que hacer un análisis de la situación. Llevamos años diciendo que habría que hacer una propuesta y un modelo de desarrollo insular, como mínimo insular y también regional, lógicamente, con unos estudios de la capacidad de carga, de los valores que se van variando en función de la población para ver el número de turistas, cosas más complicadas, pero hay un tema, por ejemplo, fundamental que es el del suelo turístico. El suelo turístico, lo que pretende esta ley es que no caduque nunca. Vamos a volver a los años 70, donde se desarrollaban proyectos de interés turístico sin tener que ver con el planeamiento, y nos encontramos, por ejemplo, cuando empezamos con el plan insular en el año 91, no con el que está en vigor, con otro que se redactó, con que el plan insular era una suma de planeamientos municipales y había una cantidad de suelos heredados de los años 70 que no tenían ningún sentido. Majanicho es un ejemplo de ello, porque después siguen presionando esos promotores y al final se acaba desarrollando de una manera como se ha desarrollado esta, que hasta el Tribunal Supremo lo echa abajo, ¿no? Pero ahí está, y está en explotación, ¿vale? Estamos aprovechando en Fuerteventura todo lo que tenemos para nosotros, porque siempre estamos pensando en el turismo, pero que aquí vivimos nosotros primero, ¿no? O sea, nosotros estamos primero y además vivimos aquí, tenemos la suerte de vivir aquí. Para los que vivimos, para los canarios, para todos, es decir, ¿se está aprovechando, creen ustedes, todo lo que la naturaleza nos ha dado? Yo creo que no. Yo creo que no, porque por eso mismo, porque tanto las instituciones como las personas, como todos, tenemos metido. Es que el turismo es lo que trae dinero. Yo creo que el lenguaje es muy importante. El turista es el que viene aquí, no el turismo, el turista. Y el turista, si no quiere volver, no va a traer más dinero. Entonces, y ahora se está viendo que que está viniendo unas personas distintas cada vez más. Yo me sorprendo porque ya he conocido allá a 3 ornitólogos, perdón, a lo mejor no digo mal, de 3 países distintos que han venido a Fuerteventura única y exclusivamente a ver la maravillosa avifauna, maravillosa porque no tiene otro nombre, avifauna, que hay en esta isla. Se venden en periodos concretos porque, claro, tenemos un corredor de aves migratorias brutal, y tenemos unas especies endémicas que solo las encontramos en esta isla. Y yo además, eso me sorprende muchísimo, y eso la gente aquí no lo valora. Que además que en Europa, como nos lleva, o sea, sobre todo en el norte de Europa, nos llevan unos cuantos años de ventaja, hay una concienciación tremenda con el medio ambiente, de siempre, pero ahora cada vez más por todo el tema del cambio climático. Y si un turista viene y va a un hotel en donde no se respeta el medio ambiente, vamos, hace fo al hotel y a la isla, porque entiende que tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Pero es que es muy triste. Yo trabajo en toda la isla, me tiro todo el día metida en el coche, pero es así. Y yo pasar por Costa Calma, ver el estupendo cartel que pone "Extra usted en zona protegida", y verte atrás los camiones haciendo la autovía, de verdad me da un mal cuerpo. Y el bosque de pinos en un sistema dunar es estupendo. Vamos, y eso se ve. El bosque de pinos es estupendo en el sistema dunar, sí. Ha tenido también mucho que ver desde mi punto de vista con el freno, no solo la urbanización, con el freno al aporte de Cañada del Río a las playas del sur, y lo iremos comprobando a lo largo de los años que vienen, ¿no? El caso de las playas es el ejemplo más evidente de que no estamos haciendo las cosas como debiéramos. Si algún valor natural tiene reconocido internacionalmente la isla de Fuerteventura, la calidad de sus playas. Las grandes playas, tanto las de Corralejo como las del sur, de Sotavento, han ido menguando. Eso está medido, sí. Está medido, o sea, no son, son investigaciones, sobre todo desarrolladas por determinados departamentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde hay mediciones constantes del retroceso que está adquiriendo los niveles de arena.
acabaremos por importar arena del Sáhara para incorporarlas a las dunas de Corralejo y a Sotavento. O sea, yo pude asistir a una charla hace ya como 5 o 6 años de un técnico de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria que estudiaba específicamente las dunas de Corralejo y nos advertía que ya nuestra generación verá desaparecer las dunas, ¿no? Tal cual las hemos conocido, ¿no? Pero claro, pues eso, terminarán por traer la arena del Sáhara. Siguen impulsando, desarrollando. Hay una contradicción evidente entre lo que se intenta vender y lo que se hace. Para intentar justificar de alguna manera los 12 o 14 kilómetros de autovía que se ha hecho ahora entre Villaverde y La Caldereta, se habló públicamente desde el Cabildo que la intención era para que, en fin, para que no afectara la carretera actual, el trazado actual, las dunas de Corralejo, y que por lo tanto iba a ser la vía alternativa. O sea, aquí públicamente reto a las instituciones a que cierren esa carretera. No lo van a hacer. No creo que lo dijeron públicamente, vendieron, no creo que pero no lo va a hacer. Y vamos a tener 2 carreteras que conducen del mismo sitio al mismo lugar y eso, pues tendremos 2. Y las 2 están afectando negativamente al medio ambiente, ¿no? O sea, no podemos creernos los discursos políticos del poder porque los hechos van en camino contrario. Y estamos perdiendo una oportunidad en esta isla preciosa, pero claro, si no hay una gestión política, gente, en fin, el ejemplo que puse antes del patrimonio de la humanidad, habla mucho de la ignorancia de nuestros rectores políticos. Alguien que se niega a incluir un espacio de su isla en un catálogo de patrimonio de la humanidad, es que ya está todo perdido, ¿no? Con lo que dices de la carretera, es un tema que lleva en discusión muchos años, ¿no? Y siempre se proponía para que se eliminara de la carretera de las dunas el tráfico pesado, lógicamente, que solamente fuera un tráfico muy controlado. Incluso se propuso desde aquel estudio insular que en el futuro podían ser pues determinados coches eléctricos. Un tren, me acuerdo yo. Se hablaba, que fuera y viniera, porque lo que no podemos, desde mi punto de vista, aunque haya puntos de la carretera que haya que cambiar, porque todos conocemos que se cambiaron las rasantes para hacer determinadas obras que no tuvieran más de 2 plantas, como tenían que tener y pudieran tener 4. Aunque haya esos puntos en los que está la rasante cambiada y se puede volver a recuperar, yo creo que no quitarla es un problema añadido porque privatizaría el uso de ese litoral. El uso del litoral quedaría prácticamente para los hoteles, porque ¿quién va a ir a usar la playa si no puede acceder? O también tendríamos el problema de que desde la carretera nueva atravesarían muchos tranquilamente con sus todoterrenos, tranquilamente, y llegan a la playa porque tienen derecho a acceder a esa costa, ¿no? Bastante privatizada tenemos ya la costa, cuando sabemos que tenemos un hotel en Corralejo que tiene mucho más de 60 metros del litoral y no cumple con la ley del suelo, que cada 60 tenemos que tener un acceso al litoral, aunque solo sea por salvamento, ¿no? Y ese hotel también ha favorecido en gran parte, creo yo, el freno del aporte de arena al Parque de las Dunas. Muchas veces oímos hablar, ya antes de los informes de impacto ambiental, es una excusa muchas veces al retraso. Bueno, en Norte Sur yo creo que toda la culpa se la lleva al impacto medioambiental, a las aves que aparecen, que están en no sé dónde, el tramo de Pozonero es más complicado, etcétera. Pero también se echa la culpa muchas veces al tema del medio ambiente. Es que estos ecologistas, en ese tono peyorativo que decías tú antes, ¿no? El uso de la palabra, si fuera por ellos aquí no evolucionamos, aquí no se hace nada. ¿Se pueden hacer las cosas evolucionar respetando el medio ambiente? ¿Es viable? Por supuesto. ¿Podríamos tener un eje norte-sur? Por supuesto. De entrada, en el PIOF que está en vigor, el eje norte-sur, que cuestionábamos un poco la necesidad o no necesidad de ese trazado con el viario que ya tenemos, que yo creo que en proporción con la población y con el desarrollo de la isla tenemos un viario que nos sobrepasa, ¿no? Por ejemplo, había un detalle con respecto a la infraestructura, y es que ese corredor tenía que tener soterrado una galería en paralelo donde fueran todas las infraestructuras de la isla. Eso se lo pasan a la torera, se lo saltan a la torera, cuando permiten una línea como la que pretende Red Eléctrica Española, ¿no? Y no hacen valer los criterios que se han tenido en ese documento de ordenación insular. En ese sentido, decir que, por ejemplo, la ley del suelo apunta algunas ideas que pueden ser muy positivas, pero que en el desarrollo y en la exposición que hace de ellas las destroza, ¿no? Y uno es el Fondo para la Conservación.
Establece un fondo para la conservación de los espacios protegidos, que puede estar muy bien la idea, como sí, en sí la idea está muy bien, para poder de alguna manera compensar a los propietarios, sobre todo a los pequeños propietarios de suelos protegidos, ¿no?, que no pueden hacer gran cosa en ellos, pero tiene dos ideas perversas. Una es que el pago, tal y como está planteado, es directamente al propietario, que yo no creo que esa sea una solución, porque tendría que demostrar el propietario lo que ha hecho para proteger ese territorio con los valores ambientales que tiene, ¿no?, previamente, para poder yo darle el dinero, me parece a mí. Y otro, que incluso en esta isla todos sabemos quiénes son los propietarios de los grandes espacios protegidos, ¿no? En otras islas la situación será diferente porque hay pequeñas propiedades, pero aquí con las extensiones de terreno que tenemos es otra la situación. Y otro tema que lo pervierte la idea, la buena idea, es que ese fondo se sacaría de un porcentaje de los suelos urbanizables programados y de los suelos urbanos no consolidados. Es decir, en vez de tener que ceder, va del rango del 5 al 15%, pues tendrían un incremento, que podría ser de un 1% o lo que fuera, pero ¿qué estamos diciendo? Que para poder tener una compensación a los suelos protegidos tenemos que desarrollar más suelos. Es tremendo, porque no podemos aplicar que ese porcentaje nos lo den los suelos que ya están clasificados, porque sería aplicar la ley con retroactividad y no se puede. Entonces, parece que es totalmente perverso el mecanismo. O sea, para tener dinero para compensar a los suelos protegidos, tenemos que desarrollar más. Yo creo que sería mucho más razonable, primero, que el fondo para la conservación lo llevara una gestora insular, pública o semipública, ¿no?, que pudiera derivar bien esos fondos, y por supuesto la obtención de esos fondos tendría que ser de los suelos ya existentes, de los suelos, en especial los turísticos, que son los directamente beneficiados de esos suelos protegidos que van a visitar cuando vienen aquí, ¿no? Vamos a la pregunta, porque me cagas que puede hablar de la ley del suelo. Es que en el fondo está detrás de todo. Está detrás de todo. Está detrás de todo. Yo creo que es un choque, pero entre lo económico y lo ecológico. Entonces, las empresas, cuando tú quieres una empresa, de por sí, por su definición, lo que intenta es maximizar el beneficio. Y la protección medioambiental, si cumplimos rigurosamente la ley, les sale caro. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es suelo rústico, que no tiene valor ninguno, cuando tiene un valor muy superior al que... Lo que pasa que no es el que ellos ven, porque ellos ven dinero en un hotel, ellos ven dinero en un parque, y el valor que tiene allí es un valor medioambiental, es un valor de avifauna, es un valor de fauna, es un valor de flora, y ese tiene mucho valor. Entonces, cuando dicen, si eso es un trozo de tierra, y van y se encuentran que es un espacio protegido. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues o lo tienen que sortear o tienen que poner las medidas adecuadas para que lo destrocen lo menos posible o el impacto sea el mínimo posible. Y eso es dinero adicional. ¿Qué dinero adicional? El de su beneficio. Entonces, que cuando dicen ellos, es que la ley medioambiental, es que claro, ellos están pensando cómo saltarse la ley. Es que, porque lo ves, cada vez lo ves más. ¿Cómo me salta la ley medioambiental? Y eso es lo que les retrasa. En vez de decir, no, aporto y hago las cosas como tengo que hacer, no, me la tengo que saltar. Y eso es lo que han hecho, por lo menos con los proyectos de red eléctrica. No, sacamos entonces que esto es un interés estratégico para Canarias y ya un saltito más de la ley. Pues ya esta parte no la cumplo, pues esta parte no la cumplo, pues esta parte no la cumplo. Y ya al final, ¿qué hago? Hago mi proyecto, tengo mi beneficio y además... pues con un poquito más de dinero que he sacado, que he untado por aquí y por allá, pues estupendo todo. Y mi opinión, por supuesto. Claro, Jesús, los ecologistas, en tono peyorativo, porque es verdad que lo decías tú antes y es verdad que ya se usa, retrasan y son obstáculos muchas veces en los proyectos, no quieren la evolución, que es lo que nos cuentan, ¿no? Bueno, ya quisiéramos tener la capacidad, los grupos ecologistas, de lograr paralizar todas las barbaridades y atentados medioambientales que se hacen en este archipiélago. Ya quisiéramos esa capacidad. Los obstáculos, primero tenemos que pensar que la balanza es muy desigual, ¿no? Estamos hablando de empresas que buscan beneficios y por lo tanto están dispuestos a invertir una parte de esos beneficios en superar cualquier obstáculo. Tenemos a la clase política rendida a esta clase empresarial
Y los grupos ecologistas y los ciudadanos que independientemente tienen conciencia de defensa del territorio, la balanza está desequilibrada, ¿no? Tenemos que emplear nuestro tiempo libre, tenemos que emplear nuestro dinero, ellos tienen todo tipo de recursos, tienen todas las instituciones, se los pagamos nosotros, y con lo cual es totalmente desequilibrado. De vez en cuando se obtiene algún éxito, pero a veces es desalentador, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Majanicho, ¿no? Es decir, estamos hablando de una sentencia del Tribunal Supremo que confirma que ese plan parcial es nulo de pleno derecho. El Cabildo Insular de Fuerteventura, con esa sentencia en la mano, hace una modificación vergonzosa y nuevamente ilegal para convertir aquello que estaba construido de una manera ilegal en un suelo turístico, camuflado y demás, para lograr la explotación, con una sentencia del Tribunal Supremo, con lo que ha costado, con el dinero que se ha invertido, con el proceso de años que se ha significado a través de un colectivo ecologista. Y luego hasta te planteas si vale la pena estar en esas luchas, ¿no? Porque te desalienta, ¿no? O sea, es tan desigual, y cuando obtienes una pequeña batalla ni siquiera se tiene en cuenta, pues es muy complicado. Luego ya quisiéramos nosotros tener ese poder, ¿no? de poder paralizar. Los estudios de impacto ambiental, Daniel, los hace la empresa. Es decir, yo quiero hacer la carretera y es la propia empresa que va a hacer la carretera, la UTE o lo que fuera, la que contrata a un equipo que obviamente tiene que tener gente de distintas disciplinas, biólogos y demás, pero que están pagados por la empresa, y que el informe medioambiental va a decir lo que quiera que diga la empresa. Obviamente. Están las alegaciones que donde entran en descargo de algunos profesionales, ¿no? Al decir que hay veces que se hacen los estudios de impacto ambiental con total seriedad, evidentemente, y se ponen las medidas correctoras. Pero sí es cierto que no es lo más usual. Es verdad que funcionan por encargo, y la mitad de las veces, cuando son proyectos de este tipo y te estudias el impacto ambiental, el estudio que han presentado, se hace para cubrir un expediente. Se hace para cubrir un expediente por peso. Y ya se está. hacen por peso. Sin embargo, te dejan es que mira lo que han sin estudiado. embargo, es cierto que no se lo por leen. peso. Sí, exacto. Nos tenemos que ir esta noche, sí, a las 12, o sea, a las 0 horas del viernes, comienza la campaña electoral. Todos los partidos políticos, ya sé, todos los partidos políticos llevan en sus programas un tema dedicado al medio ambiente, unos más, unos menos. Es que vende mucho, vende bien. Es que eso quería preguntarle. Vende bien. Estamos fuera de tiempo. Le voy a dar la palabra ya, la última palabra a cada uno. Sofía, con la esperanza de que la gente se lea los programas y que luego se cumplan. Es que no se cumplen. Digo, en el tema medioambiental. Es que no se cumplen. No, yo quería terminar porque existe sobre la mesa en Fuerteventura, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera y unos espacios protegidos que son, en cierta forma, de un paisaje, de una belleza extraordinaria. Son nuestros museos del Prado. Si tú vas al Museo del Prado y rompes un cuadro de Velázquez, bueno, te detienen, pero aquí están rompiendo tus museos del Prado y no pasa nada. Entonces yo simplemente pido que inviertan en que haya biólogos, además es empleo, agentes de medio ambiente, que en vez de se reduzcan las plantillas, aumenten, y que haya de verdad una voluntad política por preocuparse por la naturaleza de Fuerteventura, que es nuestro sostén y para las generaciones futuras. Es lo único que... Gracias, Sofía. Maika, 30 segundos. Bueno, como me ha tocado la parte de la ley del suelo, decirles que fíjense si venden estos conceptos, que en el preámbulo de la ley se habla de que tiene que ser sostenible, de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, incluso habla de la igualdad de género. Por supuesto lo habla en el preámbulo para después no desarrollarlo nada en el texto normativo, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a decir? Yo, nada, pedir, por ejemplo, que la información pública que se replanteen su significado y que lo utilicen, porque hay mucha desinformación, muchísima desinformación, y la ley tan estupenda de transparencia, tanto la nacional como la autonómica, como la de los cabildos, también, que la desarrollen, pero que además que se la apliquen, porque es una ley muy bonita y que en todos los escritos que hemos mandado, es que está la ley de transparencia, es que está, pero no la saben aplicar. Que nosotros no la vamos a ver. Por lo menos nosotros. Tenemos una ley de participación ciudadana que esta ley también deroga.
Es que... Jesús, te dejo para el final. Si es un llamamiento a las elecciones... Lo que quieras. 30 segundos. No, simplemente que, en fin, como estoy aquí en la mesa como portavoz de la coordinadora Montaña y Tindaya, que vea quiénes son los partidos políticos que han amparado el robo de 30 millones de euros de nuestro dinero público con la cortada de la Montaña de Tindaya. Que vean quiénes son los partidos políticos que van a dejar en manos de una empresa privada formada por los 8 hijos de Chillida en nuestro patrimonio natural cultural. Y que vea quiénes son los que quieren destruir y transformar radicalmente el espacio natural y cultural con mayor figura de protección del archipiélago canario. Muy bien, gracias a los 4. Se nos quedó el tiempo Gracias cortito, a Maika, que ustedes. una hora no da para nada. No, no da para nada. Pero bueno, algo hemos hablado y yo siempre digo, si hemos despertado una conciencia ambiental hoy, estamos satisfechos. Les espero el lunes con más Muchas política, que es gracias. lo que nos toca. Que descansen. Gracias.